¿Qué pasa, chavales? Ya estamos de nuevo y fijaros lo que tenemos aquí. Por fin ya tenemos un Porsche en el canal. Estoy muy ilusionado, la verdad. Sinceramente os tengo que decir que he llevado Ferraris, he llevado Lamborghinis, he llevado bastantes cosas, pero es la primera vez que voy a probar un Porsche. ¿Qué tenemos aquí? A lo mejor así viéndolo de lejos o solo por la parte delantera parece un 911, pero no, es un Porsche Cayman S. Motor 3.4 litros, es decir, 3.400 centímetros cúbicos, 6 cilindros, motor boxer, ¿vale? Tenemos motor central, lo podemos llamar motor central porque no está en la parte trasera, y tracción solo en la parte trasera. El coche de serie sale con 320 caballos, pero ya os puedo decir que este coche lleva bastante preparación. Vamos a empezar a verlo por la parte delantera porque ya os digo, no os va a decepcionar y sobre todo, a ver si podemos conseguir que saque llamas por el escape. Bueno, chicos, empezamos aquí por la parte delantera y si os fijáis, lo primero que llama la atención es que un Cayman desde el 2008 no lleva estos faros. Claramente, los faros son de un 911 del 2016 o tipo 911 del 2016. Son Bisenon y llevan diurna estos redondeles como los 911 de 2016, ¿vale? Empezamos por aquí delante. Primero, el coche es bastante ancho, muy bajo. Ahora cuando veamos en el lateral vamos a ver qué bonita es la aerodinámica que tiene el coche para que no tenga tanta resistencia respecto al aire. Y vamos a empezar por aquí delante. La matrícula es pequeña, aunque tengamos nuestro portamatrículas, pero es de las pequeñitas. El color es súper bonito, es un negro con una purpurina de colorines que queda bastante bien. Y lo que lleva aquí delante es el paragolpes del Cayman S, pero lleva el paragolpe del AeroKit 987 RS60, ¿vale? Que lo diferencia un poquito de los demás. Fijaros qué bonito. Fijaros aquí que tenemos tenemos el radiador, aunque tengamos el motor detrás, el radiador lo tenemos aquí delante. Por aquí tenemos unos enfriadores de aceite que se pueden ver por esta parte, cómo canaliza el aire, todo el aire que entra por aquí lo canaliza directamente al enfriador que se ve allí. Y vamos a ver si en este lado también lo tenemos. Eso es, efectivamente, en este lado tenemos otro enfriador de aceite. Ahora vamos a ver, como el motor es central, vamos a ver cómo todo el aire de la admisión el coche lo coge desde el lateral. No lo coge de la parte delantera, sino que directamente lo desvía de forma aerodinámica con las taloneras y el diseño del coche para que pueda tragar el aire en la parte lateral. Así que seguimos por aquí delante. Fijaros qué bonito la insignia de Porsche, me encanta. Seguimos por aquí. Tenemos llantas 20 pulgadas, Avantgarde, las M510. En 20 pulgadas, repito, decisión del dueño, el coche no viene con estas llantas. Yo creo que le queda muy, muy, muy bonito. Tenemos discos de frenos de 318 milímetros de diámetro, perforados, ventilados, con pinzas de 4 pistones. Delante monta 235 40R20 Michelin Pilos por 4S. Fijaros, por aquí tenemos el intermitente en la parte lateral. El morro es bastante corto. Si os dais cuenta, la rueda está casi al final del morro. No es como otros coches que está metida muy hacia adentro y tenemos mucho más morro. Como el coche es muy corto, hace que el coche entre mejor en las curvas. Bien, seguimos por aquí por el lateral. Fijaros qué bonito estos nervios aquí en el retrovisor. También un poquito de forma aerodinámica. Y lo que os decía, fijaros en la forma aerodinámica que tiene. Muy bajo por delante, sube un poquito, muy poco, si os dais cuenta es muy corto el techo, pero sigue bajando otra vez. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, si lo veis, las formas son muy redondas, como todos los Porsches, y también tienen un poco forma de gota. Es también la forma que tienen los coches de Fórmula 1 de hoy en día. ¿Por qué? Porque se ha estudiado que la forma de gota es la forma que menos resistencia opone respecto al aire. Por lo tanto, tienes mucho menos coeficiente de rozamiento con el aire y el coche le cuesta menos acelerar. Bien, seguimos por aquí en el lateral. Las taloneras laterales son del Porsche 996 GT3 y son funcionales, es decir, que no son las suyas. ¿Qué quiere decir que son funcionales? Pues que respecto a todo el aire que va pasando por aquí, desvía el aire hacia los snorkel. Estos son los snorkel o branquias, que tenemos una en este lado y otra en el otro, pero este coche tiene algo diferente y es que la mayoría de los Cayman, el único snorkel que es operativo o funcional es el del lado derecho, es decir, que este es el que realmente hace que el aire entre a la admisión. El motor está aquí, como os decía antes, el motor lo tenemos aquí, no lo tenemos en la parte trasera, por lo tanto es motor central,
volvemos a lo mismo. Este, en principio, es el único que recoge todo el aire para poder meterlo a la admisión del coche. ¿Y qué ha hecho el dueño? Agus, en este caso, ha hecho efectivo también o funcional el otro snorkel del otro lado. Por lo tanto, los dos snorkel tragan aire para llevárselo a la admisión del coche. Bueno, chicos, fijaros qué bonito esta parte. Cuando veamos el coche por detrás, parece normal y corriente, pero si te vienes por aquí, lo comentábamos también, creo que cuando grabábamos M3 o M4, ¿no? Que cómo se ensancha la aleta trasera de los Porsches. Fijaros qué bonito. Un coche normal no hace esto. Un coche normal llega más o menos por aquí la parte trasera del coche y te baja y como mucho ensancha algo la aleta. Pero este directamente te hace aquí una forma súper bonita y también para trabajar el tema de la aerodinámica para que el aire pase por aquí y también pueda llegar al alerón trasero. Coche muy ancho y seguimos por aquí por detrás. Llantas también, como decía, 20 pulgadas, son doble medida. Delante llevamos 235 y detrás llevamos 265-30 R20 con neumáticos Dunlop Sport Max RT. Discos de freno ventilados perforados de 299 milímetros y pinzas de freno también de 4 pistones. Por lo tanto, el coche tiene que frenar de maravilla. Pues ya os digo, 4 pistones delante, 4 pistones detrás, tiene que frenar muy, muy bien. Bueno, chicos, por aquí detrás, lo que más llama la atención primero, los escapes, por supuesto, y el alerón, la cola de pato que tenemos por aquí. Fijaros, tenemos aquí Cayman GT, es un Cayman S, al dueño le gusta poner Cayman GT, a mi gusto queda súper chulo, y vamos a ver lo que, sobre todo, más la diferencia de los demás. Primero, son los pilotos full LED que tienen intermitente progresivo también. Luego lo veremos, el intermitente queda súper chulo y aparte todo el piloto trasero es full LED. Aquí por la parte de abajo también vemos que tenemos sensores de aparcamiento y por la parte de abajo podemos ver este difusor que queda súper chulo, que es del Cayman GT4 981. Chicos, esto queda súper bonito y sobre todo los escapes son Milltek Sport, suena de maravilla el coche y las colas de escape son de 104 milímetros. Bueno, chicos, vamos a abrir el capó trasero. Fijaros, la puerta también, la puerta es súper grande. Si os dais cuenta, el coche, aunque sea pequeño, pero va sentado bastante detrás. Y aquí tenemos botoncito para abrir el capó de adelante, que ahora lo vamos a ver, y botoncito para abrir el capó de atrás. Así que vamos a abrir el capó de atrás para que podáis ver la maravilla de motor y lo que le han hecho a este chiquitín. Bueno, como os decía, si os acordáis, os decía que detrás teníamos un pequeño maletero. Es verdad, seguimos teniendo un maletero. Y como veis, el motor no está pegado en la parte trasera, por lo tanto, por eso se llama motor central. Tenemos ahí el motor, fijaros qué bonito se ve, el metacrilato hecho por una empresa de aeronáutica, por lo tanto es metacrilato de buena calidad. Y si os dais cuenta, el motor está preparado por Cheetah Engineering, que lo tenemos por ahí. Y ahora mismo lleva Stage 2, está totalmente hecha a medida. El coche está dando más de 350 caballos. Motor boxer, como decía antes, atmosférico, 6 cilindros en línea. Si os dais cuenta, se ven, fijaros, 3 cilindros por allí y 3 cilindros por aquí. Por lo tanto, los pistones están golpeando, de ahí que se llamen boxer, porque somos si fueran unos boxeadores que se golpean unos a otros. Es el motor más equilibrado que existe, ¿vale? Y el que mejor rendimiento saca. Comentaros también que la caja de cambios es automática y también lleva una reprogramación para que sea compatible con la potencia y el par y el rendimiento que está sacando el motor ahora mismo. Por lo tanto, cuando lo conduces en ciudad a lo mejor parece un poquito más patosilla de lo que debería ser, pero cuando se le exige que el coche que rinda y necesita sensaciones fuertes, la caja de cambios responde. Para mí, de lo más bonito del coche, esta parte, que sí que es verdad que no la tienen otros Cayman. Así que ahí lo tenéis, chicos. Bueno, chicos, fijaros lo bajo que es el coche. Mide 1,90 m y me llega más o menos al ombligo. O sea, es bastante bajo. Parece más pequeño de lo que es, ¿vale? Pero dentro tiene bastante hueco, así que vamos a verlo. Bueno, estamos dentro, chicos, y lo primero que puedo ver es que no es como otros coches, que entras y que tienes mucho espacio con los pies, sino que directamente hace como una especie de embudo para que no tengas mucho hueco donde mover los pies. Por lo tanto, bueno, me gusta bastante. Posición al asiento bastante cómodo. Si nos damos cuenta, el volante de otros coches no está tan vertical
sino que está un poquito más tumbado. Aquí lo tenemos todo súper vertical, súper encarado hacia el conductor. Aunque sea un coche tan pequeño y yo soy tan alto, fijaros la distancia que tengo al techo. O sea, es acojonante, se convierte enorme aquí dentro. Y lo que más mola es ver el motor aquí detrás y sobre todo cuando lo arrancamos, escucharlo. Bueno, chicos, lleva caja de cambios Triptonic, automática, no tiene levas, tiene aquí unos cambios, unos más y unos menos para cambiarlo también, pero si no, de la manera lo puedes llevar aquí en modo manual y vas cambiando hacia adelante y hacia detrás. Tenemos interior de cuero, con calefacción en los asientos y también con un poquito de ventilador para que en verano tengamos mucho calor. Los asientos son bastante cómodos, te agarran bastante en los laterales. Tened en cuenta que estamos ante un coche del 2008 y el coche lleva muchos extras y muchas cosas chulas. La visión es bastante grande, aunque estemos ante un coche, por ejemplo, comparado con los Lamborghinis, que el pilar A es muy tocho, entonces te quita mucha visión. Aquí, en cambio, tenemos muchísima visión. Aunque el parabrisas sea muy pequeño, vemos bastante. Y vemos bastante sobre todo porque vamos muy bajos sentados. Como hemos visto antes, para poder ver mejor hay que ir lo más bajo posible. El volante, el tacto del volante es súper deportivo, súper racing. Me encanta que aquí abajo también tenga una especie de formas. Fijaros cómo tenemos las formas aquí para poder tener los pulgares. Por aquí tenemos una pantalla que ha ido instalando el dueño. Y nada, poco más, bastante simple. Fijaros, por aquí tenemos para sacar los reposavasos, que me parece que quedan súper bonitos. No me esperaba que lo tuviese. Le queda súper bonito. Así que, chicos, solo queda la prueba de la verdad. Así que vamos ahí. Bueno, chicos, ya estamos dentro. Bueno, chicos, ya estamos dentro. Se escucha bastante el motor, ¿vale? Si veis que grito es por culpa de que el motor hace mucho ruido. Bueno, lo primero que noto es que la dirección ya va bastante dura, ¿eh? Y lo segundo que noto también es que voy pegado al suelo. Uf, directamente ha pasado de primera a tercera. Ahora vamos en cuarta, a 40 por hora, a 2000 vueltas, y cuando llego a 2000 ya está, en quinta. Tiene 5 marchas. Comentaros que se me ha olvidado, lleva suspensión Bilstein B14, muelles Bilstein también, y amortiguadores Bilstein B14. Por lo tanto, el coche va bastante duro. Lo que os dije antes, para ir en calle, en plan tranquilo, la caja de cambios intenta subir marchas rápidamente para que vayas en bajas vueltas, y sobre todo que el motor no sufra y que la caja de cambios no haga tantos cambios. Por lo tanto, ya os digo, cuando vamos despacio, se va despacio, el coche bota bastante. No es que sea malo, sino que es porque la suspensión es bastante dura y vamos muy pegados al suelo. Entonces sí que notas bastante. Se escucha bastante el ruido del motor, que lo tenemos aquí detrás. A mí me gusta, seguramente haya gente a la que no le guste tanto, pero no, a mí y a Diego, que está aquí también a mi lado, que somos unos frikis del coche, pues nos gusta un huevo. Así que, bueno, yendo en plan tranquilo, el coche es súper cómodo, se puede usar de diario sin ningún problema. Estamos ahora mismo yendo a 80 km por hora en una carretera. El volante es bastante directo, y lo que sí que he visto es que la respuesta del acelerador es muy de golpe, y cuando pega los acelerones escuchas
la aspiración directa del motor atmosférico, que suena súper bonito, pero eso sí, el acelerador es muy respondón. Aquí no tenemos modos de conducción de venga, ahora el acelerador va a ser más respondón, la suspensión se va a poner más dura. Aquí siempre es igual y se nota, ¿vale? Fijaros cómo ahora cuando ya vamos subiendo de vueltas, el motor sigue sonando todavía un poquito más. Bueno, por ahora, como coche diario, yo lo tendría. Ya os digo, es súper cómodo. Bueno, ahora he dejado un poquito de acelerador, suena un poquito ahí la admisión. Madre mía, cómo suena, cómo cambia, ¿eh? Cuando dejo de acelerar, escuchas la admisión, queda... ¿Habéis escuchado el petardeo? ¡Madre mía! Era una bestia, ¿eh? Me encanta cómo suena. Esto que se oye son los petardeos. Cuando pega los petardeos y echa las llamas del escape. Fijaros, cuando aceleras, tengo que gritar porque tengo el motor aquí detrás. Y esto es una sinfonía, ¿eh? Es una sinfonía lo que tenemos aquí en los oídos. Madre mía, qué bonito. Qué sensación. Parece que estamos en un coche de carreras. O sea, impresionante, ¿eh? Cómo suenan los petardazos, madre mía. Bueno, el freno se nota bastante duro, muy duro el pedal del freno y parece que le cuesta un poquito frenar. Pero si apretas más fuerte, el coche responde. Pero al principio, el primer tacto es bastante duro, ¿eh? Parece que estamos en un coche de carreras. Ya os digo, tener el motor aquí con el metacrilato y todo, bueno, precioso. Bueno chicos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, el coche es una verdadera maravilla, madre mía cómo suena, cómo se comporta, cómo acelera, cómo todo, preciosidad de coche. Antes que nada, darle las gracias a Agus, que es el dueño del coche, por dejarnos grabar su coche, súper bonito, súper cuidado, con todos los detalles, me encanta. De nuevo, muchas gracias por dejarnos y chicos, estamos en Talavera la Reina, para que veáis que en Talavera la Reina también hay cacharros gordos. Así que espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros, darle a la campanita, darle a like si os ha gustado y cualquier cosa que queréis comentar, podéis comentarlo sin ningún problema. Así que chicos, nos vemos en los siguientes vídeos.